Hola, les quiero contar que he estado hace algún tiempo revisando con mucho interés, por cierto, la historia y el árbol genealógico de la familia Pérez. He querido de alguna forma aislar esta familia, aunque entiendo que ella se suma y se mezcla a otras familias de la misma talla e importancia que la de nuestra historia. También he querido llevar este cuento de alrededor de 200 años en un paralelo a hechos históricos, ya que estoy convencido que estos influyen tremendamente en los comportamientos de las personas. En esta familia, todas las personas son importantes, aparte que cada uno es un mundo distinto e interesante. Algunos logran un mayor renombre, eso sí, sobre todo cuando se juntan las oportunidades, el esfuerzo y el talento. Quisiera en esta oportunidad hacer un homenaje a la labor tremenda e importante, y a veces no muy reconocida, del cuidado de los hijos por parte de sus madres. En verdad, no sé si habrá algo más importante. Con tristeza veo que hemos ido perdiendo información de nuestra historia, y esta está ahí, solo hay que recogerla. Ella está entre nosotros y cada uno tiene un poquito. La necesidad que tiene toda familia de conocer su pasado permite de todas formas fortalecer el sentido de su identidad. De hecho, las fotografías nos traen recuerdos y muchos recuerdos. En ella hay información clave de lo que hemos sido, de lo que somos y muchas veces de lo que seremos. También de nuestras competencias, de nuestras enfermedades, de nuestras capacidades y de la proyección de nuestro futuro. Dicho esto, me aventuro a contarles una historia que comienza con el nacimiento de Bolivia en 1825 y con la llegada de Simón Bolívar y Sucre al Alto Perú. Son ilimitadas. Envió a Sucre al Alto Perú con la única intención de apoderarse de ese territorio para quitárselo al Perú. Es tarde ya para hacer algo. La asamblea de Chuquisaca declaró la independencia y van a ponerle Bolivia al nuevo país y Sucre a la capital. La batalla de Ayacucho fue la cumbre de la gloria americana. Hace un año, esta espada rompió las cadenas del Perú. Hoy me cabe el honor de entregársela a su redentor, Antonio José de Sucre, presidente de Bolivia, y desde hoy y para siempre, gran mariscal de Ayacucho. Meses antes de la independencia, en abril de 1825, se produjo la batalla de Tumuzla. Su importancia radica en haber sido la última acción armada de los españoles en América del Sur. Hoy, la ley número 606 del año 2014 declaró Patrimonio Cultural e Histórico de Bolivia a la batalla de Tumuzla. Como ya sabemos, la familia Pérez tiene que ver con la región de Tumuzla y son muy gratos los momentos allí vividos por gran parte de la familia. Su ubicación y agradable clima permiten disfrutar de una tranquilidad soñada. De hecho, todavía existe una parcela en manos de la familia Valda Mercado. También se encuentra cercano el sector minero de Corincho, explotado antiguamente por la familia Pérez Alcalá y actualmente en manos de la familia Usquiano Pérez, y a punto de ponerse a producir nuevamente. En rigor, y gracias a nuestros antepasados, podemos decir que en Tumuzla hay donde llegar, y todos los gastos serán por cargo de la minería de Corincho. Esto es un chiste por si acaso, pero no es mala la idea. El 6 de agosto de 1825, Antonio José de Sucre fue nombrado presidente vitalicio de Bolivia. Le dio la primera constitución política, organizó las instituciones estatales y promovió la libertad de los esclavos. Como creía que un pueblo no puede ser libre si éste no conoce sus deberes y sus derechos, puso gran énfasis en la educación pública. Su gobierno duró 3 años y renunció ante las sucesivas revueltas que culminaron en el motín de Chuquisaca en abril de 1828.
aparecen 4 presidentes hasta que el 31 de enero de 1829 el Congreso boliviano elige a Andrés de Santa Cruz como presidente de Bolivia. En estas fechas, y según contaba el tío Raúl Pérez, se radicó en el pueblito de Caisadí una española, andaluza, soltera, llamada Angélica Pérez. Esta es la partida que se sabe de nuestra familia Pérez. Es sin duda alguna la gran figura de la historia republicana de Bolivia, el único de los presidentes nacidos en Bolivia cuya obra trascendió las fronteras e influyó en el destino de la región del Pacífico Sur sudamericano. Fue el verdadero constructor de la nación. Nació en la ciudad de La Paz el 5 de diciembre de 1792. Fueron sus padres el criollo Joseph Santa Cruz Villavicencio y la indígena Juana Basilia Calaumana, hija del cacique de... El gobierno de Santa Cruz terminó abruptamente en la batalla de Yungay y también su proyecto político de la Confederación Perú-Boliviana. A partir de esta situación, comienza una rotación incesante de 6 gobiernos militares en Bolivia y la búsqueda ansiosa de soluciones que nos llegan para un pueblo necesitado. Aparece el presidente Belsu, que se proclama defensor de los desposeídos y lucha contra la propiedad privada. Cansado de defenderse de sus opositores, dimite en agosto de 1855. En estas fechas, Charles Darwin hace aparición con su obra El origen de las especies por medio de la selección natural, publicada en 1859. También hace aparición el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia universal. Las bases de la revolución industrial entre el fin del siglo XVIII y los alrededores de 1850 generaron grandes cambios en el mundo. Inventos de origen técnico como la mecanización de la industria, la invención de la máquina a vapor y a los ferrocarriles. También aparecieron una serie de inventos de uso masivo hasta nuestros días, como la máquina de coser, el refrigerador, el ascensor, la cerradura de cilindro y la batería recargable. El Morse y el telégrafo dan un gran salto en las comunicaciones a distancia. En el campo de las letras bolivianas nace Gabriel René Moreno en 1836, historiador diplomático y bibliógrafo. Es el que aparece en el billete de 100 pesos. También nace en 1854 Adela Zamudio Rivero, escritora pionera del feminismo en Bolivia. Aquí les doy un ejemplo. Nacer hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Fue en este periodo donde nace en el pueblito de Caisadí el primogénito y único hijo de nuestra precursora familiar Angélica Pérez. Él es un varón y que tiene como nombre Pedro Pérez. Entre 1855 y 1879, Bolivia pierde territorios con el Brasil y con Chile. La administración del gobierno de Melgarejo literalmente regaló al Brasil 102.400 kilómetros cuadrados y en la guerra de 1879, Chile arrebata 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y todo el mar que poseía. Esperemos que algún día prime la razón y la hermandad para que Bolivia vuelva a tener mar con soberanía, como corresponde. A partir de 1857 vuelven los golpes de Estado, asesinatos públicos de presidente Manuel Belsu y Agustín Morales, e incluso matanzas como la de Loreto en La Paz, en octubre de 1861, donde mueren 190 personas.
Los gobiernos de los presidentes Melgarejo y Morales deben ser lo más funesto para Bolivia en cuanto a administración e ilegalidades. En el plano externo, 1861 se produce la Guerra de Secesión de Estados Unidos, donde se termina con la esclavitud, pero el presidente Lincoln termina asesinado. También aparece la Guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Argentina y Uruguay se unen y vencen al solitario Paraguay. En 1865, un excombatiente de Estados Unidos inventa la Coca-Cola como bebida medicinal calmante en base a la hoja de coca. En 1872, el Congreso designa como presidente a Tomás Frías. Este llama a elecciones, pero ante la prematura muerte del presidente elegido Adolfo Vallivian, Frías es llamado a terminar el mandato. Un grupo de insurrectos pretende tomarse el Palacio de Gobierno y lanzan antorchas a las bases de madera del palacio. De ahí viene el nombre de Palacio Quemado hasta nuestros días. Tomás Frías es conocido como uno de los mejores políticos de toda la historia de Bolivia. En su honor, una de las provincias y la Universidad de Potosí llevan su nombre. Frías constituye para los bolivianos un ejemplo de austeridad, legalidad y decencia. Su ministro de guerra, Hilarión Daza, le da un golpe de estado y se hace cargo del gobierno en mayo de 1876. El 14 de febrero de 1879, Chile invade Antofagasta, dando inicio a la Guerra del Pacífico. Aquí, la generación Pérez había variado y aparecen dos hijos varones de Pedro Pérez, los hermanos Julio y Juan Pérez. Julio estudiará Derecho y se transformará en abogado y juez de Chilma. Juan Pérez siguió el camino religioso y fue el sacerdote de Caiza D. Según las malas lenguas, su voto de castidad parece que se le había perdido. Tuvo un hijo que murió joven, sin descendencia. Eduardo Avaroa es el máximo héroe civil de Bolivia. Nació el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama. El 21 de marzo, con la ofensiva chilena ya prácticamente en territorio boliviano, se organizó la defensa, al mando de Ladislao Cabrera, apoyado por el prefecto de Antofagasta, Severino Zapata, y un contingente de 100. La agresión se concentró en el puente del Topater. Herido en la garganta, se negó a la retirada y enfrentó a un contingente de más de 100 soldados chilenos. Solo disparó y mantuvo a raya a los atacantes hasta que se le acabó la munición. Estaba ya muy débil por la sangre que manaba a borbotones de su garganta. Los oficiales chilenos le intimaron rendición y el hombre, convertido en un emblema de la nación, respondió con la frase que lo llevó a la inmortalidad: que se rinda su abuela, carajo. La batalla del Alto de la Alianza en mayo de 1880 es el último enfrentamiento que tiene Bolivia en la Guerra del Pacífico. Con ello se pierde el mar y los grandes recursos naturales del salitre y el cobre. En 1884, el presidente Pacheco le corresponde dar el nuevo rumbo a la nación y se distinguió por su generosidad y altruismo. Construyó a sus expensas el Instituto Psiquiátrico de Sucre y pagó la deuda boliviana a Perú. En 1894, el expresidente Daza muere asesinado en Uyuni al volver de Europa. La guardia que lo protegía lo ajusticia. En 1897, Bolivia pierde 170.000 kilómetros cuadrados con Argentina por medio de acuerdos diplomáticos en la llamada Puna de Atacama. En 1898 se produce en Bolivia la Guerra Federal, cuyo detonante fue la aprobación de la ley de radicatoria que declaraba a Sucre capital permanente de la República de Bolivia, en desmedro de la paz. Nuestra generación Pérez crece y Julio Pérez se casa con doña Teléfora Uño. Nacen 8 hijos, pero sobreviven 4.
Uno de ellos, Corsino, se va a Chile a estudiar, pero lentamente se pierde contacto con él y desaparece. Solo nos queda Ricardo, que de comerciante pasará a ser minero, Rigoberto, que se encargará del molino de Chilma, y Gregoria Pérez, que será dueña de casa. Todos los hermanos nacieron en Caiza. Documentos nos permiten observar la distribución de herencia Pérez Uño entre estos tres hermanos. El 12 de abril, Pando entró triunfal a Oruro, lado a lado con Pablo Zárate, en medio de una impresionante multitud en la que se mezcló su ejército con los hombres del caudillo indio. El federalismo, sin embargo, nunca llegó. Terminado el conflicto de 1898, quedó La Paz como capital de la República. Bolivia firma el Tratado de Petrópolis con Brasil. Se pierden 190.000 kilómetros cuadrados en la región del Acre. En 1904 se firma el Tratado de Paz con Chile, reconociendo la cesión absoluta y perpetua del litoral boliviano. En las ciencias aparece la teoría cuántica y la fórmula de la relatividad, y en la tecnología, la radiodifusión, la televisión y la radioactividad. La penicilina será de gran alivio para el ser humano. En lo social, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, con sus 23 millones de muertos, marcarán esta generación. Charles Chaplin y Cantinflas nacen y serán parte de la risa y de la reflexión en este siglo. Con Perú se pierden 250.000 kilómetros en la cuenca del Madre de Dios. En ese mismo año se publica el controversial libro Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas, una especie de radiografía de Bolivia. En 1920, Patiño ya es un hombre poderoso en el mundo entero. Según el New York Times, uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Aunque se habían modernizado los centros mineros, el trabajo en la mina seguía siendo deshumanizado. La esperanza de vida estaba por debajo de los 35 años. Comienzan las primeras organizaciones obreras a partir de la década de 1910. Se produce la matanza de mineros en Uncía por parte del ejército. Mayo de 1923, mina La Salvadora de Patiño. En 1929 se produce la Gran Depresión de los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa. Medio centenar de bancos quebraron y una oleada de inversionistas se suicida, incapaces de asumir el crash de Wall Street. En 1932 comienza la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Como verán, esta nueva generación Pérez nació en un periodo de grandes problemas nacionales e internacionales. Ellos nacen entre 1915 y 1936 y son 25 entre hermanos y primos. Los Pérez Alcalá fueron 9 hermanos que salieron de Caiza y su vida se desarrolla entre Potosí, Tumusla, Corincho y Yura. Hijos de un papá aventurero y trabajador, Ricardo Pérez, y de una mamá que mandaba y controlaba todo, Fausta Alcalá. El resultado de un matrimonio sólido y el buen manejo del dinero permitieron generar buenas oportunidades.
Los Pérez Mercado fueron 11 hermanos. Todos nacieron en Caiza, pero 7 de ellos murieron pequeños, entre ellos todos los varones. Quedaron 4 mujeres. La vida no fue muy benevolente con los Pérez Mercado. Su madre, Bernardina Mercado, murió y dejó niñas pequeñas. Los Valda Pérez fueron 5 hermanos. Todos nacieron en Caiza. La fatalidad hace que Gregoria Pérez muera dando a luz al menor. Por tanto, también deja pequeñas sin madre. Aunque hay muchas anécdotas, no quisiera dejar pasar algo que refleja en toda su dimensión a nuestra querida tía Emma. Había terminado el colegio y nadie de su familia quería que ella estudiara agronomía. Su hermano la inscribió y se fue a estudiar odontología en Cochabamba, carrera adecuada a una señorita, según sus padres. Sin preguntarle a nadie, se las ingenió para cambiar de carrera. Pero como a la abuela Fausta tampoco era fácil de engañar, ésta le dijo que en vacaciones trajera certificado con sus notas. Después de un año volvió. Las notas eran buenas, pero la carrera era agronomía, como ella quería y como fue finalmente. La guerra del Chaco y la crisis mundial del 29 generan las ideas de cambio en Bolivia. Aparece un grupo de militares llamados socialistas, que son los nuevos presidentes. David Toro, que nacionalizó el petróleo en 1937 y expulsó al Standard Oil. Germán Bush, que impone el control total de las exportaciones mineras. Y Gualberto Villarroel, que crea una asamblea indígena. Este último muere en manos de una turba, cruelmente asesinado y colgado en la Plaza Murillo. Comienza la Segunda Guerra Mundial, que se da entre el 39 y el 45. 60 millones de muertos. Bolivia declara la guerra a Alemania, uniéndose a los aliados en diciembre de 1943 y transformándose en proveedor de estaño para los aliados. Aparece la globalización, que es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Un hecho político cambiará los destinos de Bolivia. La Revolución del 52, durante la cual gobernó el movimiento nacionalista revolucionario. En estos 12 años se llevó a cabo un proceso de modernización que cambia el desarrollo político, económico y social del país. En Liverpool aparecen los Beatles, banda de música que serán percibidos como la encarnación de los ideales progresistas en la década del 60.
Uno de sus mensajes fue "Let it be", déjalo ser. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Esta vez, la nueva generación Pérez parte en 1945 y termina en 1980. Los hermanos y primos aumentaron y ya son 71. Los tenemos repartidos por el mundo: Estados Unidos, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Argentina, España, Chile, de lo que se sabe. Y por Bolivia están en La Paz, Potosí, Caisadí, Cochabamba y Santa Cruz. Aquí tenemos una gran diversidad de profesionales y no hay sector económico donde no haya algún Pérez que los represente. Es el 9 de abril de 1952 y entre esa fecha y el 11 de abril se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía sumados a la rebelión lograron derrotar al ejército de Hugo Ballivián en heroicas acciones callejeras. El saldo del enfrentamiento fue de 490 muertos y casi 1000 heridos. El nuevo gobierno revolucionario del MNR instaló en Palacio de Gobierno a Víctor Paz y Hernán Siles. Trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. La Revolución Cubana y la incursión guerrillera en Bolivia del Che Guevara en 1967 generan grandes expectativas en todos los sectores populares de nuestra América. En 1989 es derribado el muro de Berlín y la globalización recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Las economías locales se unen a una economía de mercado mundial y las empresas multinacionales florecen. Se instala la sociedad de consumo. En lo tecnológico nos llegó el Internet, que ha revolucionado a Bolivia y al mundo entero. En esta etapa, 148 hermanos y primos conforman la generación de los Pérez y podrían aumentar. Son del 1970 en adelante, más del doble de la generación anterior. Nuestro árbol genealógico ya se mezcla y el más viejo de esta generación nace antes que el último de la generación anterior. Internamente en Bolivia, esta generación nace en un periodo dramático en la convivencia nacional. El asesinato atroz del padre Luis Espinal y del líder del Partido Socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y la matanza de la calle Harrington en La Paz de 8 dirigentes miristas es parte de los sucesivos y crueles golpes de Estado entre los años 1971 y 1982. La democracia como forma fundamental de organización de vida comenzó a ser una necesidad imperiosa para los bolivianos. Se termina el siglo XX y estábamos al debe en lo valórico del ser humano. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Partiendo del siglo XXI, se descifró el genoma humano, que es toda la información que pasa de padres a hijos. Por lo tanto, se acabó el temita que no se sabe quién es el padre de la guagua. En Internet ya contamos con el nuevo fenómeno de masas, Facebook, que nos permite comunicarnos en todas sus formas.
El celular, que nace a mediados del siglo pasado, avanza violentamente a principios de este siglo, ya que se une a Internet. Hoy no se entiende la vida sin él. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Estados Unidos precedieron a la guerra contra el terrorismo y todo lo que ello significa. En el inicio de este siglo, una nueva generación Pérez comienza a nacer. Ella ha aumentado en alrededor de 65 personas que han nacido y estarán marcados por los hechos históricos y una tecnología que cada vez más nos sorprende. Ellos son los más chiquititos y no están contaminados. Esta carita lo dice todo. De esta generación dependerán los destinos de Bolivia en 25 años más. Actualmente son verdaderas esponjas que absorben todo lo que se les dé y todo lo que se les enseñe. Por lo tanto, están en una etapa crucial de sus vidas. La responsabilidad de los mayores con la familia y con el país aparecen en esta parte. Existe un amplio consenso de que la educación es la clave del desarrollo y en Bolivia es una meta totalmente alcanzable para todos. Sin descubrir nada nuevo, deberemos seguir inculcando las bases éticas de la cultura inca. Amaqueya, no seas flojo; Amayuya, no mentir; Amasúa, no robar. Como verán, han pasado casi 200 años y seguirán pasando cosas. De esto puedo concluir lo siguiente. 1. La familia está aquí y solo hace falta que nos comuniquemos, que seamos más humildes y que nos acerquemos. La tía Emma nos dio la pauta y ella tenía siempre un espacio para el que la buscaba. Su entrega siempre fue totalmente desinteresada. 2. La sociedad de consumo nos ha alejado de la felicidad y de la vida. Trabajamos para consumir y despilfarramos sin darnos cuenta. La vida es corta y es para ser felices, y la felicidad está en nuestras cabezas y no depende de cosas materiales. 3. La unidad de los bolivianos es la mejor arma contra los enemigos, y eso es tarea y responsabilidad de todos, comenzando por esto, por unir a las familias. No es fácil, pero se puede. 4. Hoy tenemos vivos alrededor de 250 personas que tienen algún gen de los Pérez. De cada uno de ellos podríamos contar su historia y vaya qué interesante sería. Pero aparte de esto, el potencial que genera el unir ideas comunes podría dar pie para grandes cosas. 5. Me quedé con gusto a poco con este trabajo. Aparte de un montón de cosas que tuve que recortar, queda todavía ver la historia de la familia Alcalá, de la familia Mercado y de la familia Balda, que son las principales ramas que parten de Julio Pérez. O sea, queda una gran tarea pendiente. 6. Finalmente, quisiera pedir disculpas por los errores y olvidos que haya cometido en este trabajo. Muchas gracias.